¿Qué es el pecado? Es la transgresión a la ley de Dios. Eso lo podemos ver en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Cuando nosotros damos estudio bíblico y nos preguntan qué es el pecado, nosotros mostramos este versículo que dice que pecado es la transgresión a los mandamientos de Dios. O sea, a mí la ley de Dios me dice, no matarás. Yo ofendo a una persona, estoy matando, porque el Señor Jesús también dijo que yo puedo matar ofendiendo a las personas, ¿no? No solamente matar literalmente, que también es pecado, por supuesto. Entonces, y así, transgrediendo cualquier mandamiento de la ley de Dios. Entonces el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué cosa es? Transgresión a la ley de Dios. ¿Y para qué vino el Hijo de Dios, hermano? Porque si nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y estamos condenados. ¿Pero para qué vino el Hijo de Dios? Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Nuestro Señor Jesús jamás pecó, santo varón, por eso es nuestro único Salvador, nuestro único intercesor ante el Padre. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos dicho, te aceptamos, Señor, y no queremos pecar, pero tenemos una tendencia al mal, y no podemos decir que nosotros no cometemos pecado, porque el único que no cometió pecado fue ¿quién? Jesús. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Pedimos perdón, pero de corazón, y tiene que haber un arrepentimiento sincero. No puede haber un perdón si no hay un arrepentimiento de corazón. Y como Jesús le dijo a María Magdalena, vete y no peques más, vete y no transgredas más la ley de Dios. Porque acá, ¿qué diferencia hay entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Que los hijos de los hombres continuamente están practicando el pecado. Los hijos de Dios, cuando pecan, el justo cae 7 veces, pero torna a levantarse, dice otra parte en la palabra de Dios. El verdadero hijo de Dios se arrepiente del pecado. En cambio, los hijos de los hombres practican el pecado. Por eso el versículo 8 dice, el que practica el pecado, o sea, aquel que hace continuamente, está pecando y no le importa, ¿es de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca, o sea, transgrede la ley de Dios desde el principio. Ahora, ¿para qué apareció Jesús, nuestro Señor y Salvador? Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras de Dios, del diablo, perdón, para deshacer las obras del diablo. Qué hermoso, hermano, saber que nosotros tenemos una esperanza, sabemos que el diablo ha sido destruido, que el diablo el pecado ha sido vencido, ¿dónde, hermano? En la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, venció a Satanás. Por eso dice que nosotros somos más que vencedores por la sangre de Cristo Jesús. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El Hijo de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado, hermano. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. También, hermano, no podemos decir, yo amo a Cristo, amo al Señor, amo su santa ley, y resulta que no amo a mi hermano y le hago acepción de persona. Entonces quiere decir que realmente no hay perdón en mi corazón. Realmente no puede ser que hemos nacido de nuevo, si es que no hay perdón, si hay resentimiento, si hay dolor, si hay rencor en el corazón. Cuando no hay un perdón de verdad, hermano, no sirve de nada. Tiene que existir el verdadero perdón. Bueno, hermanos, vamos ahora al libro de Romanos. Romanos, capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Lo que se llama justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe, mis hermanos? Cómo el Señor nos declara justo
¿Cómo somos declarados nosotros justificados? ¿Cómo somos nosotros perdonados? Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 1, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente por Jesús llegamos también a tener no solamente la justificación de nuestros pecados, somos declarados justos ante los ojos de Dios, sino que también gozamos de algo como hijo de Dios, algo que el mundo no lo puede encontrar. Es, ¿qué cosa? La paz. La paz que solamente da y otorga el Señor. ¿Por qué el mundo, hermano, no puede llegar a tener paz? Pueden tener millones y millones en su cuenta bancaria de dólares, pero en su corazón no hay paz. El Hijo de Dios tiene paz en su corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que desear y tener, y lo que Dios nos ofrece. En el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en la gloria de Dios. Tenemos entrada solamente ¿a qué? A la gracia por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, es un don de Dios. Qué hermoso, hermano, porque nosotros estábamos siendo condenados por causa de nuestro pecado, que es pecado, transgresión a la ley de Dios. Estábamos separados de Dios y los hombres. Nosotros estábamos separados, porque donde hay pecado no puede estar Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hizo un puente. ¿Y quién es ese puente? Jesucristo, su gracia, hermano. Nosotros podemos entrar gratuitamente por un regalo de Dios al Padre, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón, hermano, de nuestro pecado. Lo aceptemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, intercesor. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Hermano, nosotros como hijos de Dios, el Señor no nos prometió que no vamos a tener pruebas, no vamos a tener tribulaciones. ¿Podemos tener tribulaciones? Sí. Y los apóstoles cuando eran atribulados, ¿no se gloriaban en sus tribulaciones? Bueno, hermano, cuando nosotros tenemos pruebas, tribulaciones a causa del evangelio, sabiendo que eso nos va a producir qué cosa, porque paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermano, la verdadera gracia es con la ley de Dios, no sin la ley de Dios. Nosotros escuchamos por ahí predicadores que hablan solamente de gracia sin guardar los mandamientos de Dios. Y ese es un error. Los mandamientos, el Señor quiere que nosotros los guardemos, los obedezcamos por amor a Él, por temor a Él, por respeto a Él, porque el Señor nos pide. Seguimos leyendo, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué hermoso, hermano, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios es amor, y su amor es derramado por el Espíritu Santo. Hoy ustedes vieron cómo llovió toda la noche. Las calles se inundaron. Y nosotros decíamos, uy, ¿cuándo parará esta lluvia? Yo abría la ventana y veía que llovía y llovía y llovía. Quizá mañana por la lluvia no puedan venir muchos hermanos, y yo me sorprendí porque hay muchos hermanos. Yo pensaba que iba a haber pocos hermanos por la lluvia, porque fue tormenta, las calles inundadas. Y hermano, así tiene que ser la lluvia de bendición en nuestra vida. Así tiene que ser la lluvia del Espíritu Santo en nuestros corazones. No tiene que sobreabundar la lluvia del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. Nosotros como adventistas esperamos la lluvia del Espíritu Santo con poder en la lluvia tardía. Que vamos a ver cómo la gente se va a convertir al Señor. Y no vamos a necesitar nosotros darle 30 estudios bíblicos, porque con una sola predicación lleno del poder del Espíritu Santo, la gente se va a convertir. Poder del Espíritu Santo. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús murió por todos.
Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, vamos a ir leyendo desde el 8 hasta el 11, hermano, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Señor muestra, ¿qué cosa, hermano? Su amor para nosotros, para vos, para mí, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, hermano. Quiere decir que si yo he pecado, ya estoy condenado, y si no me arrepiento, no tengo oportunidad de salvación. Si yo me arrepiento, tengo oportunidad de salvación. Pero el Señor, ¿qué te va a pedir? Que te arrepientas de corazón. Pues el versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Cómo somos justificados? En su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Hermano, cuando Cristo venga en su gloria y majestad, ¿qué va a pasar con los impíos que no aceptaron a Cristo como su Salvador? Que vivieron en pecado, vivieron transgrediendo la ley de Dios y nunca se arrepintieron. Serán muertos con el resplandor de la gloria de Cristo. Pero esa gloria, ese fuego a los hijos de Dios no le hace nada. Al contrario, nosotros vamos a ser transformados, hermanos, y llevados al cielo, y vamos a estar alabando y viendo a Jesús viniendo en la nube de los cielos. Es algo maravilloso. Es lo que nosotros creemos como hijos de Dios, como cristianos. Creemos en la segunda venida de Cristo, aunque al mundo le parezca algo de fantasía lo que nosotros creemos. Nosotros creemos realmente que eso va a ocurrir. Nosotros estábamos siendo enemigos de Dios por causa del pecado. Miren lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Nos reconcilió porque nosotros estábamos condenados. El mundo estaba condenado. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz por nosotros. Gracias. Jesús derramó su sangre preciosa por mí y por ti. Y Él nos reconcilió. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre, por lo que ha hecho tu Hijo unigénito, tu Hijo Jesús, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa es esta palabra, hermano? La reconciliación. ¡Qué hermoso! Lo hizo Cristo en la cruz, hermano. Nos dio la entrada a su reino. Y hermano, acuérdense en algo, cuando Jacob vio algo, vio una escalera que desde el cielo a la tierra descendían los ángeles de Dios y subían. Esa escalera era Cristo, hermano, de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Tenemos ángeles que ministran, ángeles de Dios que nos están ayudando, que nosotros no vemos. Así como tenemos ángeles que quieren destruirnos, ángeles caídos, demonios, que quieren ver nuestra destrucción, quieren que nosotros no seamos felices, que nosotros no tengamos fe, que perdamos la esperanza, que no creamos en la justificación por la fe, ni en la gracia hermosa de nuestro Señor Jesucristo y en su sangre preciosa. El enemigo quiere que tú no creas eso. Y entonces, ¿qué hace? Viene y destruye. Trae la maldad, trae el pecado, te hace sentir que no eres nada. Pero cuando vamos a los pies de Cristo y nos arrepentimos de corazón, extendemos nuestras manos al cielo, el Señor nos escucha. Nosotros tenemos un Dios vivo, hermano, un Dios que nos está observando, un Dios que nos quiere ayudar, porque todavía estamos en tiempo de gracia. ¿Qué significa que estamos en tiempo de gracia? Que es la oportunidad que tenemos nosotros de arrepentirnos si hemos pecado, de ir a los pies de Jesús. Aprovechemos, no pierdamos esta oportunidad, porque llegará un momento que Cristo dejará de interceder por nosotros y Él va a pasar a ser juez. Y ya se dirá quién está salvado y quién está condenado. Y ya no va a haber oportunidad. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó, hermanos queridos? Somos todos
Pecadores porque Adán y Eva pecaron, nuestros primeros padres pecaron, todos nosotros tenemos esa condición pecaminosa. Somos todos llamados pecadores. Y a causa del pecado que vino, la muerte. El Señor no tenía planificado la muerte para sus seres creados. Pero a causa del pecado, el pecado trae la muerte. Pero trajo la solución. ¿Cuál era la solución, mis hermanos? Que el Jesús, nuestro Señor, el que creó todas las cosas, porque dice que el Padre creó a través del Hijo, vino, se hizo carne, ser humano, tomó condición de hombre, murió por nosotros en la cruz y nos dio salvación. Porque todo aquel que cree en el Hijo de Dios será salvo. Leí hace rato un texto, pero hermoso, antes de empezar. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿usted creen, hermano, que Jesús es el Cristo? ¿Sabe lo que significa Cristo? El Mesías, el ungido. ¿Ustedes creen que Jesús es el Mesías, el ungido? Amén, yo también creo. Es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ama al Padre. Aquel que ama al Hijo, ama al Padre. Volvamos ahí a Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos a saltar unos versículos para ir avanzando. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Versículo 18, vamos a leer hasta el 21. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, vino la condenación por Adán y por Eva, hermanos. Por uno vino, ¿qué cosa? La justificación de vida, lo que se llama el ministerio de justificación. Antes teníamos un ministerio de condenación. Ahora somos de justificación de por vida si nosotros creemos en el Hijo de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos o llamados pecadores, como dice Romanos 5:12, así también, miren, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué escuchamos nosotros? Como mucha gente nos dice, nos parece injusto que por culpa de Adán, por culpa de Eva, nosotros tengamos que pagar el pecado de ellos. Eso me parece injusto, me lo dijeron a mí cuando yo daba estudio bíblico. Este versículo te lo contesta. Porque dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Y por qué, hermano? Porque yo no soy perfecto ante los ojos de Dios, no soy justo ante los ojos de Dios porque tengo pecado. Pero ¿qué hace Jesús? Es algo maravilloso. Cuando yo me arrepiento, porque peco, transgredo la ley de Dios, y me arrepiento, el Señor, el Padre, me declara justo a mí, porque Cristo me imparte su justicia. Eso es lo que se llama justificación por la fe. No porque yo haya sido justo, yo soy justo, sino que Cristo, mi Salvador, es el que el justo. Jesús me imparte su justicia porque Él fue perfecto, Él es perfecto y Él es el único justo. Y entonces el Padre me declara, Gustavo es justo, no porque yo realmente sea justo, sino porque ¿quién es el justo? Jesús. ¿Y a quién justifica Jesús? Aquella persona que se arrepiente de corazón. Vamos al versículo 20 y 21. Pero la ley, los mandamientos, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Entonces dice, la ley, dice el apóstol Pablo, se introdujo para que el pecado abunde. Claro, no porque la ley de Dios sea mala, porque dice que la ley de Dios, el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero ¿qué hace la ley? Me señala el pecado. La ley me dice, no codiciarás. Y yo no hubiera conocido, si la ley no me dijera no codiciará, y yo codicio, no es pecado. Pero como hay una ley que me dice no codiciará,
estoy pecando ante la ley de Dios y soy condenado. Y entonces dice, ¿y cuál es la gracia? ¿Qué es la gracia? Habíamos dicho, el don de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces abundó el pecado, pero entonces donde abundó el pecado, sobreabundó, como la lluvia que hemos tenido hoy, hermano, donde las aguas estaban por todas las calles, sobreabundó la gracia. ¿Entienden, hermano? Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, ¿qué diremos? Dice el apóstol Pablo en el versículo que sigue, en el 22, en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo voy a hacer, ¿qué significa esto, hermano? Como estoy en gracia, como sobreabunda la gracia, yo voy a vivir pecando. ¿Es así? No. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Versículo 2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros nos hemos bautizado? ¿Todos somos bautizados aquí? Sí, ¿no? ¿O falta alguno? Bueno, cuando nosotros nos hemos bautizado en las aguas bautismales, ¿qué significa, hermano? Cuando yo me sumerjo en el agua, es como que cuando Cristo murió, entonces son sepultados mis pecados. Y cuando soy levantado del agua, es como Cristo resucitó. Resucito una vida nueva. ¿Entienden, hermano? ¿Es importante el bautismo? Claro que sí, si Jesús se bautizó. Cuando Juan el Bautista lo ve a Cristo, era el Señor, el Mesías. Entonces Juan el Bautista diría lo mismo que hubiéramos dicho nosotros si lo hubiéramos visto a Cristo. Señor, yo necesito ser bautizado por ti, no yo bautizarte a ti. Que se cumpla toda justicia. Y Jesús, siendo el maestro, el ejemplo, él se bautizó cuando él no tenía pecado, pero lo hizo para testimonio y para ejemplo nuestro. Así como Cristo lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Entiende? Bueno, seguimos, hermano. No se cansan con todos estos versículos. A mí me apasiona, este libro de Romano, hermano, me apasionó. Tanto que tengo marcado en la Biblia muchísimos versículos más adelante. No lo voy a leer a todo. Voy a tratar de llegar a donde más pueda. Dice, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destituido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. No podemos servir al pecado. Si nosotros somos esclavos del pecado, hermano, quiere decir que el pecado es nuestro Señor. Yo no puedo tenerlo como Señor al pecado en mi vida. Ahora, nuestra condición pecaminosa, nosotros tenemos una tendencia al mal, hermano. Es como yo veía la perrita que tiene mi hijita. Entonces, dale un caramelito, un dulce de leche a esa perrita y te la va a olfatear nomás y no se lo va a comer. Porque su naturaleza no le gusta el dulce de leche. Pero a mi perrita le tiro un pedazo de carne y ¿qué hace? Le encanta, se lo come, porque su naturaleza es comer carne. ¿Entienden? Ahora, nuestra naturaleza, tenemos tendencia al mal, hermano, y eso es lo que tenemos que luchar nosotros contra esa tendencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle de comer a la parte espiritual, ser más espirituales, leer más la Biblia, no dejar de asistir a las reuniones espirituales que se hacen en la iglesia, no dejar de ver o escuchar canciones que nos eleven el espíritu, ver sermones, ahora que está el internet, bueno, escuchemos sermones que nos eleven el espíritu.
Yo muchas veces siento en el espíritu como diciendo, anda, lee, lee. Me vas a encontrar en la lectura. Y es verdad. Cuando hago caso, sí, es increíble cómo Dios te habla. Dios te habla a través de ¿qué? De su palabra. Entonces, hermano, no dejemos de leer la Biblia. No solamente, no, yo oro. No, 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 no. Es estudiar la Biblia, es orar y asistir a la iglesia también. Por supuesto, yo lo tengo a Cristo, testifico. Si yo lo tengo a Cristo en mi corazón, voy a querer hablar de Jesús a la gente, voy a querer testificar. No me voy a avergonzar del evangelio. Versículo 7. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Así también vosotros, nosotros hermanos, ustedes, yo, en primer lugar, consideraos muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el versículo 12, a ver, ¿quién lo puede leer fuerte este versículo, hermano? Gracias, hermana. Ustedes saben, a mí me pasó algo, ¿no? Estaba este lunes cargando mi camioneta porque tenía que ir a trabajar. Eran las 12 de la noche, estaba cansado, muerto de sueño. Y dice, y cada vez que yo iba a descargar mercadería en mi camioneta, yo venía orando mentalmente, decía, Señor, sé misericordioso, perdona mis pecados. En una de esas, he sentido algo tan, pero tan hermoso, hermano, en el espíritu que no le puedo explicar. Y no es que me quiero mandar la parte ni nada, porque el Señor sabe. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este versículo. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Sí, Señor, no tiene que reinar en un hijo tuyo el pecado. ¿Y qué significa reinar? Que el pecado sea un rey en tu vida, un soberano en tu vida. Porque nosotros ya hemos sido comprados por sangre, con la sangre de Cristo Jesús, comprado por Cristo. Jesús murió por ti, por vos, Gustavo, por vos, hermano, hermana. Jesús pagó. Nosotros estábamos siendo condenados. Me vino así, no reine pues vuestro, ¿cómo dice el versículo? El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Y había sentido también como diciendo, no te niegues a predicar. No, Señor, no me voy a negar a predicar. Voy a predicar. Al otro día dije, bueno, yo me imaginaba este sábado, el otro sábado, donde me digan, voy a ir a predicar. El Alejandro me manda un mensajito y me dice, Gustavo, no me dijiste Gustavo, me dijiste el apodo, no lo voy a decir acá. El sábado te toca predicar. Y yo le dije, yo ya sé, gracias, ya me avisaron anoche. Y Alejandro ha quedado pensando, ¿quién me dijo? ¿Javier? No, yo con Javier no he hablado. Que no me tenía que negar y que tenía que predicar esto que quizá, no sé si le parece aburrido a ustedes todo lo que es el libro de Romanos, tenía que traer este mensaje para mí y para ustedes. ¿Entienden, hermano? Versículos 13 y 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros del cuerpo, hermano. Literal, físicamente. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, en nuestros deseos pecaminosos que nosotros tenemos por naturaleza. Ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de ¿qué? De iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Y hermano, ahí inmediatamente me viene versículo que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
Y cuando dice que somos templo del Espíritu Santo, dice, entregarás tu cuerpo a una ramera, entregarás tu instrumento y tus miembros a una ramera, no para instrumento de iniquidad. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual no es de ustedes, sino es de Dios, del Espíritu Santo? Está claro lo que dice el apóstol Pablo acá. Entonces, no debemos pecar contra Dios, hermanos, contra nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, fornicando, adulterando. Porque Dios nos ha comprado con sangre. Somos hijos de Dios, ya no somos hijos de la tiniebla. Y dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si no estamos bajo la ley, no significa que no debemos guardar los mandamientos de Dios, tenemos que obedecerlos por amor a Dios. Y sí, por supuesto, estamos bajo la gracia. Y vamos más adelante, en el versículo 17, dice, interesante, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, ¿cómo era yo antes? Esclavo del pecado. Y lo servía al pecado. Bueno, habéis obedecido de corazón aquella forma de ¿qué? De doctrina. Ahí me acordé inmediatamente cuando nosotros estudiamos la Biblia. Cuando a mí me enseñaron la palabra de Dios, cuando yo tenía 12 años, me predicaron el evangelio. Ustedes acuérdense en cuando recibieron el mensaje. Aquella forma de doctrina, yo he conocido la doctrina de la iglesia adventista y le he aceptado como doctrina de Dios. Acá el Señor me dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Yo acepté la doctrina adventista como una doctrina de Dios y no me arrepiento. Si cada vez me convenzo más que la iglesia adventista tiene la doctrina, la verdad. Ahora que nosotros los adventistas seamos falibles es otra cosa, pero la doctrina, yo acepté la doctrina y en la doctrina vi que era el pueblo de Dios. ¿Entienden, hermano? Versículo 18, y libertado del pecado, me he bautizado, me dieron los estudios bíblicos, acepté la doctrina adventista, vine a ser siervo de la justicia. Y versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Nosotros somos débiles, hermano, que así como para iniquidad presentaste vuestro miembro para servir a la ¿qué? A la inmundicia. Antes, yo me arrepiento de algo, hermanos. Yo a los 16 años le conté, me aparté de la iglesia adventista hasta los 20 años. Si yo pudiera sacar de mi vida 4 años, serían esos 4 años que estuve fuera de la iglesia. Era mi juventud, pero quisiera sacarlo, esos 4 años. Yo tenía amigos de la iglesia que se mantuvieron firmes. Ricardo Vargas era mi amigo. Y mi otro amigo de la juventud en la iglesia adventista era Alejandro Ponce León. Alejandro Ponce León y yo nos hemos apartado, los dos. Pero el que se mantuvo firme, ¿quién fue? Ricardito. Y Ricardito, nuestro hermano Ricardo Vargas, que ustedes lo conocen, que ahora trabaja y vive en el sur, el Señor lo mandó que nos busque, cuando yo tenía 20 años. Y en ese mismo momento lo buscó también a Alejandro. Porque Alejandro fue y me dijo, volvamos a la iglesia, Gustavo, me dice, vos sabés, lo vi a Ricardito, vos sí tienes razón, volvamos a la iglesia. Y volvimos. Entonces, si hay un periodo en tu vida que tú quieres sacarlo, tú sabes qué periodo es, que te trae malos recuerdos, bueno, es para no volver más. Yo quiero vivir a partir de los 20 años, yo me rebauticé. Y entonces cuando a mí me dicen, ¿de cuándo eres adventista? ¿Desde los 20 o de los 15? ¿O de los 16? No, de los 20. Porque yo no cuento esos 4 años que viví. No quiero, tengo mala experiencia. No quiero. ¿Por qué? ¿Y cuál es la mala experiencia? ¿Por qué, Señor, te fallé? ¿Por qué, Señor, te negué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Entonces no quiero. Quiero, Señor, ser una nueva criatura. Y lo fui a partir de los 20 años. Y hermano, ¿saben qué? No sé cuándo te llamó Cristo a ti para servirlo al Señor. Pero si puedes servirlo en tu juventud,
mejor. Dale al Señor los mejores años de tu vida. Los mejores años de tu vida tienes que darle a Dios. No cuando ya estás grande. Bueno, algunos conocieron el Evangelio en grande y bueno, está bien, sigan. Pero si usted es un joven o es una niñita, un niñito y conoce el Evangelio de chiquito, sírvale al Señor desde su juventud. Porque la vida es tan corta, hermanos, tan corta, que quiero que en los mejores años de mi vida lo he servido al Señor. ¿Ah? ¿O no, Javier? ¿Sí? Javier conoció a los 15 años. Y con Javier fue algo, Javier, si vos me permitís contarlo, era jovencito, él quería estudiar la Biblia y cuando le prediqué el Evangelio, él lloraba por el Evangelio. Y para llegar aquí, a donde él está sentado aquí, tuvo que pasar muchas cosas. Y que él esté sentado ahí es una victoria para el Señor Jesús, ¿no? Y cuando él era chiquito, su mamá, su madre, fue hasta mi casa porque yo vivía en la calle Güemes y entre Mitre y Balcarce y ellos vivían en la Mitre, entre Belgrano y Güemes. Así que éramos vecinos, él muy amigo de mi hermano más chico, Cristian. Y él era chiquito y lo conozco que tiene 5 años. Y entonces su madre vino enojada porque me dijo que me prohibía que le enseñe la Biblia a Javier. Y Javier estaba, su madre estaba aquí y Javiercito estaba acá atrás. Lloraba, Javier, yo quiero estudiar la Biblia. Decía Javier, no. ¿Pero qué tiene de malo? No, porque somos nosotros de tal iglesia y si necesita conocer de Dios lo va a hacer con lo que tiene que hacer de su iglesia y bla, 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 bla. Pasó el tiempo. Su madre hoy está enfermita y Javier me dio la oportunidad de ir a orar por ella. Y fuimos con Marianito. Y la vi a ella postrada en su cama, ¿no? Y lo que más hermoso que vi es que ella, enfermita, me reconoció, se puso contento que la visitamos y aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Eso fue lo mejor. Y entonces después me quedé pensando, Señor, Dorita es su mamá, ¿no? Cuando ella me prohibió predicarle el Evangelio a Javier, y ahora, cuando ella está muy, pero muy enferma, postrada en cama, ahora ella está internada en el hospital, aceptó a Jesús. Esa misma persona que ella le dijo que no le predique el Evangelio a su hijo y me prohibía, pasaron ¿cuántos años? No sé cuántos años. Estuvo orando para que ella acepte a Cristo. Y su hijo está en el camino, con su lucha, con su prueba, como nosotros, y su mamá aceptó el mensaje, aceptó a Cristo como Salvador. Eso lo cuento como testimonio, que es lo que nos pasó al último también, hermano. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestra la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que hemos sido libertados del pecado, librados del pecado por la sangre de Jesús y por su gracia, hermanos, tenemos nuestro fruto, que es ¿qué cosa? La santificación. Cuando somos justificados, somos perdonados, pero después viene otra cosa, la santificación, que es la carrera nuestra en estos momentos. Tenemos que ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y la santificación es como una escalera. Mi meta es Cristo. ¿Cuál es mi objetivo? Jesús. Jesús, yo tengo mi mirada puesta en el cielo. No puedo tener mi mirada puesta aquí en la tierra, en las cosas terrenales, en los humanos, en los seres humanos, porque yo mañana los puedo fallar a ustedes. Y ustedes me pueden fallar a mí. Y yo por eso voy a dejar de venir a la iglesia. Yo por eso voy a dejar de estudiar la Biblia. No estudio más con ustedes la Biblia porque ustedes me fallaron. No. Hermanos, o si yo lo fallé a ustedes, mi meta es Cristo. Subo 2, 3 escalones, puedo caer uno, el justo cae 7 veces, pero torna a levantarse. Y cada día tratar de ser mejor, ir creciendo, ir creciendo.
Porque el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, si pecamos, el salario del pecado es la muerte. Y podemos llegar no solamente a tener la muerte física cuando venga Cristo, también espiritual, morir eternamente para siempre, o tener la vida en abundancia con Cristo y vivir con Cristo por la eternidad sin fin. Algo que el Señor tiene preparado para nosotros, algo tan maravilloso, que lo leemos en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, y dice en el versículo 14, 15 y 16 algo, y con esto ya vamos terminando. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué cosa? Hijos de Dios. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Y qué significa Abba, Padre? Significa que le podemos decir a nuestro Padre, papá. Y hermano, cuando venía en el viaje, le cuento esto por último, y venía con mis dos hijas más chicas, Ana Sol y Barbarita, ellos me dijeron, papá, háblanos de la Biblia, contanos algo de la Biblia. Y bueno, empecé, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, y pasaba el tiempo y era sermón, y seguí papá hablando, seguí hablando. Y yo veía cómo ellas me pedían que yo le predique, y así va a ser, hermano. Cuando venga la lluvia tardía, la gente nos va a pedir que le prediquemos. Porque el Señor te va a traer las almas y vos tenés que estar preparado y lleno de Cristo para predicarle con poder del Espíritu Santo. Y termina, y el versículo que estamos leyendo dice, y el versículo 16. Y perdón, mi hija me decía, papá, cuando estemos en el cielo, yo voy a reconocerte que vos sos mi papá. Sí, vos vas a saber que yo sí he sido tu padre, pero ya no me vas a decir papá. ¿Pero por qué? Porque tenemos solamente un Padre y nosotros vamos a ser hermanos, como los ángeles de Dios. Y todos vamos a adorar al verdadero Padre que es nuestro Dios. Y vamos a poder decir, como ahora el Espíritu Santo nos hace decir, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papá, papito. ¡Qué hermoso! Nuestro Dios nos adoptó, siendo que éramos pecadores, nos aceptó como sus hijos por la sangre de Cristo Jesús, y le podemos decir, Abba Padre. Que Dios lo bendiga, mi hermano, en mi deseo de oración. Amén.